No le conté esta historia a nadie porque nunca pensé que me creerían. Esa noche estaba solo en casa. Mi pareja estaba de viaje por trabajo, así que solo estaban mis 2 gatos y yo. Me acosté como de costumbre, pero desperté en medio de la noche con un frío inusual, un frío que se sentía antinatural. Siempre he preferido dormir con temperaturas bajas, así que suelo mantener el termostato en unos 21 grados o menos. Pero esto era diferente. Sentía mi cuerpo helado, como si estuviera desnudo en la nieve, aunque estaba completamente envuelto en mantas. Desorientado, traté de agarrar mi teléfono para ver la hora. La pantalla estaba apagada. Presioné el botón de encendido, pero no respondió. Estaba demasiado adormilado para preocuparme por eso en ese momento, así que lo dejé de lado y me levanté para revisar el termostato. Apenas salí de la habitación, noté algo más extraño. Mis gatos no estaban. Ellos siempre dormían en la cama o cerca de ella, pero la casa estaba en completo silencio. Cuando llegué al termostato, vi que no funcionaba. No tenía energía. La casa entera parecía estar sin electricidad. Pero al mirar por la ventana del segundo piso para ver si mis vecinos también estaban sin luz, vi algo que no tenía sentido. Todas sus luces exteriores estaban encendidas. No habían pasado más de 2 minutos desde que desperté. Decidí bajar a la cocina por agua, pero cuando me acerqué a las escaleras, me congelé en seco. Había una luz encendida en la planta baja. Eso no tenía sentido. Yo había apagado todas las luces antes de irme a dormir. Entonces escuché un sonido. Un zumbido agudo, interrumpido por pulsaciones más bajas, como el sonido de un motor descompuesto o una máquina intentando arrancar. Cuando empecé a bajar los escalones, vi algo moverse. En la habitación iluminada, al fondo de las escaleras, había una figura oscura desplazándose lentamente. El siguiente paso que di fue como si el suelo se desvaneciera. Fue como caer al vacío, como si algo me hubiera absorbido. Y después, nada. No recuerdo qué pasó después de ese momento. Solo sé que desperté con el sonido de la alarma de mi teléfono. Todo parecía normal otra vez. Mis gatos estaban de vuelta en la cama, perezosos como siempre. Miré a mi alrededor. Todo estaba en su lugar. Pero entonces recordé lo que había pasado. Corrí a revisar mi aplicación de seguridad. Mi sistema se desactiva automáticamente cuando abro una puerta, así que revisé el historial. Y ahí estaba. El sistema se había desarmado en medio de la noche. Y lo peor, la puerta principal había sido abierta y cerrada varias veces. Fui directo a revisar las cámaras de seguridad. Pero lo que encontré me dejó helado. No había grabaciones de toda la noche. Lo último que se había registrado era un auto pasando a las 10 de la noche. Luego, un vacío. Y después, otro auto pasando en la mañana. Es decir, algo o alguien había entrado y salido de mi casa, y las cámaras no registraron nada. Decidí preguntarle a mi vecino. Su sistema de seguridad tiene cámaras que apuntan a mi casa. Le inventé una historia sobre un supuesto intento de robo a mi camioneta para que revisara sus grabaciones. Pero su respuesta me dejó aún más perturbado. Sus cámaras tampoco registraron nada, solo un corte en la grabación durante esas horas. Todo esto me hizo cuestionarme si solo había estado soñando. Tal vez me había levantado sonámbulo, o simplemente había tenido una pesadilla extremadamente realista. Pero entonces recordé algo. Cuando miré por la ventana en medio de la noche, vi una camioneta roja estacionada frente a la casa del vecino. Estaba estacionada al revés, con las ruedas izquierdas contra la acera. Recordé esto porque yo mismo había recibido una multa por estacionarme así antes. Cuando revisé las grabaciones, confirmé que la camioneta no estaba antes de que me durmiera, pero sí apareció en la mañana, lo que significaba que realmente me había despertado en la noche, y aún había más cosas fuera de lugar. El sistema de seguridad estaba desarmado cuando yo lo activé antes de acostarme. La luz de la planta baja estaba encendida.
cuando la había apagado antes de dormir. Mi cuerpo entero olía a malvaviscos quemados. No sé cómo explicarlo mejor. Ese olor estaba impregnado en mi piel. Y lo más inquietante de todo, mi pecera de 55 galones, que está justo al pie de las escaleras, tenía 2-3 menos de agua. Más de 40 galones de agua habían desaparecido. El suelo alrededor de la pecera estaba completamente seco. Los peces estaban bien, pero ¿a dónde se había ido toda esa agua? Nunca he encontrado una explicación para lo que ocurrió esa noche. Lo único que sé es que algo entró en mi casa, algo que apagó la electricidad solo en mi habitación, algo que caminó dentro y fuera sin que las cámaras lo detectaran, y que por alguna razón se llevó casi toda el agua de mi pecera. Esa fue la primera y última vez que experimenté algo así. Pero hasta el día de hoy, sigo pensando que fui abducido por algo. Durante un año entero, viví una serie de eventos extraños que nunca pude explicar, ni recordar por completo. Todo comenzó en invierno, cuando trabajaba en un proyecto en el norte del país. Nuestra empresa nos hospedó en un motel, ubicado a unos 10 minutos de la ciudad más grande de la zona. Por alguna razón, me asignaron una habitación bastante cómoda con una cama king size y un par de sofás. Como pasábamos muchas horas en el trabajo, usaba los sofás para apilar mi ropa en montones. Jeans, sudaderas, lo que fuera. En ese tiempo, había llevado mi computadora de escritorio conmigo y, una noche, estaba metido en una discusión fuerte con mi ex a través de Facebook Messenger. Era la 1 de la mañana, y el intercambio de mensajes se estaba volviendo cada vez más tenso. Y entonces, en un abrir y cerrar de ojos, estaba en otro lugar. Cuando volví en mí, estaba sentado encima de una pila de sudaderas en el sofá. Miré el reloj, y eran las 4 de la mañana. Me levanté de golpe y corrí hacia mi computadora. Mi última respuesta estaba inconclusa, como si simplemente hubiera dejado de escribir en medio de la conversación. Mi ex había seguido enviando mensajes durante toda la noche, exigiendo una respuesta. También había varias llamadas y mensajes en mi teléfono. Pero mi teléfono estaba justo donde lo dejé, al lado del mouse. No tenía idea de qué había pasado. ¿Me había quedado dormido? Tal vez. Pero, ¿por qué en el sofá, encima de mi ropa, y no en la cama? Nada tenía sentido. Traté de dormir unas horas más antes de ir a trabajar, intentando olvidar lo ocurrido. Pero unos días después, algo peor sucedió. Mi rutina después del trabajo siempre era la misma. Llegaba al motel alrededor de las 9 de la noche, me duchaba, me cambiaba y luego conducía hasta la ciudad para cenar en un restaurante que cerraba tarde. Esa noche no fue diferente. Al menos no al principio. Me duché, me vestí y salí de la habitación. Me subí a mi auto, metí la llave en el contacto y, en cuanto encendí el motor, algo no se sentía bien. Miré el reloj. Eran las 2 de la mañana. 4 horas habían desaparecido. El aire dentro del coche se sentía denso, como si algo invisible lo oprimiera todo. Mi cuerpo entero estaba raro, como si me hubieran hecho algo. Me sentía violado, de una manera que no puedo explicar, como si mi cuerpo supiera que algo horrible había pasado, pero mi mente se negaba a recordarlo. Me quedé sentado, paralizado. ¿Dónde habían ido esas 4 horas? Si me había desmayado, ¿por qué no desperté en el suelo? ¿Por qué me sentía así? Esa noche no dormí. Durante el resto del proyecto, nada más ocurrió. No hubo más vacíos de tiempo ni sensaciones extrañas. Pero cuando regresé a casa, fue cuando todo comenzó a volverse aún más aterrador. Estos fueron solo los primeros 2 eventos de lo que se convirtió en una pesadilla que duró un año entero. No puedo decir con certeza qué me pasó, pero la mayoría de las personas a las que les conté mi historia coincidieron en lo mismo. Fui abducido.
Algunas notas adicionales. Estos eventos ocurrieron entre 2011 y 2012. Durante ese año, mi trabajo me llevó a viajar en 4 ocasiones más, con estadías de 3 semanas en cada viaje. Investigué por mi cuenta y descubrí que la ciudad donde sucedieron mis primeras experiencias es un punto caliente de actividad ovni. Algunas personas me preguntaron si podría haber sido intoxicación por monóxido de carbono, pero mi casa siempre ha tenido detectores instalados y revisados 2 veces al año. No puedo decir lo mismo de los moteles donde me hospedé, pero de todas formas, esto no explicaría lo que sucedió. Con el tiempo, me di cuenta de que si evitaba dormir cuando sentía que algo iba a suceder, los eventos se detenían. También noté que si pasaba las noches en lugares con mucha gente, nada ocurría. Desde entonces, los episodios desaparecieron. Sin embargo, todavía hay secuelas. A veces, me cuesta dormir por las noches. Siempre cierro las cortinas antes de acostarme, y aunque ya no tengo sueños extraños, sigo con la sensación de que algo me está observando. No sé qué fue lo que me pasó, pero si hay algo de lo que estoy seguro, es que alguien, o algo, me arrebató el control de mi vida durante ese año. Después de compartir mi historia, muchas personas me pidieron más detalles sobre lo que ocurrió después. Al principio, nada más extraño sucedió. Durante aproximadamente un mes, todo pareció volver a la normalidad. Pero luego, todo cambió. Algo raro empezó a pasarme todas las noches. Siempre despertaba alrededor de las 12:70 am, con una sensación de alerta, como si algo me obligara a estar despierto. No podía volver a dormir hasta que el sol comenzaba a salir. No importaba cuánto lo intentara, mi cuerpo se rehusaba a descansar en la oscuridad. Me levantaba de la cama con la necesidad de encender todas las luces del departamento, como si hacerlo me diera seguridad. Me mantenía ocupado, buscando cualquier cosa para hacer, esperando ansiosamente el amanecer para poder volver a dormir. Pero entonces, las pesadillas empezaron. No eran sueños comunes. Aparecían personas desconocidas que se acercaban a mí y me repetían lo mismo. Despierta. Si los ignoraba, se volvían agresivos. Me seguían. Me acosaban dentro de mis propios sueños, como si fuera una urgencia que yo entendiera su mensaje. Luego, tuve un sueño mucho más vívido. Me vi a mí mismo conduciendo hacia un hotel elegante, sin ningún motivo aparente. Llegué a mi habitación, y apenas crucé la puerta, alguien empezó a golpearla con insistencia. ¿Hola? ¿Hola? La voz sonaba ansiosa, desesperada. Cuando me acerqué para abrir la puerta, el teléfono de la habitación sonó. Lo contesté, y una voz al otro lado de la línea me dijo, en un tono seco y autoritario: «No abras la puerta». Yo insistí en que debía hacerlo, que alguien estaba ahí, pero la voz me rogó que no lo hiciera. Colgué el teléfono. Tomé el pomo de la puerta. La abrí. Y en ese instante, desperté de golpe en mi cama, empapado en sudor frío. Eran las 3 de la mañana. No pude volver a dormir. A partir de ahí, mis sueños comenzaron a llenarse de destellos de luz blanca. No importaba dónde estuviera en mis sueños, en una habitación oscura, en plena luz del día, en medio de una ciudad, el destello aparecía y lo cubría todo. Y justo después, un extraño se me acercaba y me decía: «Ese destello no es parte del sueño, tienes que despertar». Personas desconocidas, todas con la misma advertencia. Cada vez que pasaba, despertaba en mitad de la noche. Comencé a notar un patrón. Antes de cada episodio, sentía un impulso incontrolable de irme a dormir. Podía estar comiendo, jugando videojuegos, viendo televisión, no importaba. De repente, sentía una necesidad absurda de acostarme, al punto de dejarlo todo a medias. Pero siempre pasaba lo mismo. Despertaba a las 12:00 am, sin poder dormir hasta el amanecer. Luego, ocurrió algo que me convenció de que esto no era solo mi mente jugándome una broma.
Ese verano, viajé con un amigo a Nueva York. Nos quedamos en un motel de carretera por una noche antes de continuar el viaje. Esa noche, mientras dormía, desperté de golpe. Alguien estaba golpeando la puerta de la habitación. ¿Hola? ¿Hola? Exactamente igual que en mi sueño del hotel. Miré a mi amigo. Estaba profundamente dormido. Me levanté y fui hacia la puerta. Desbloqueé la cerradura. No recuerdo nada después de eso. Lo siguiente que supe fue que desperté, sentado en la silla del escritorio de la habitación. El reloj marcaba las 6 de la mañana. La puerta estaba cerrada con llave. Nada había sido robado. Mi amigo seguía dormido como si nada hubiera pasado. Lo desperté y le pregunté si había oído los golpes. Me dijo que no. Cuando le conté lo que pasó, se enojó conmigo. Dijo que era una locura abrir la puerta a un extraño en mitad de la noche. Pero el problema era que no había señales de que realmente hubiera abierto la puerta. Aún así, yo recordaba con claridad haberme levantado y desbloqueado la cerradura. No podía explicarlo, pero la sensación de que algo me había pasado era innegable. Con el tiempo, estos eventos me estaban volviendo loco. No podía dormir, no podía descansar. Tenía miedo de la noche. Hasta que descubrí algo. Cada vez que sentía esa necesidad repentina de irme a dormir, me subía al coche y me dirigía al lugar más concurrido de la ciudad. Un bar, una avenida con gente, lo que fuera. Y en cuanto llegaba allí, el impulso desaparecía. Cada vez que sentía que alguien me observaba, hacía lo mismo. Después de un par de semanas huyendo a lugares llenos de gente, los sueños desaparecieron, los destellos de luz, las voces diciéndome que despertara, las sensaciones de ser observado. Todo. No ha vuelto a ocurrir desde entonces, pero las secuelas siguen ahí. Hasta el día de hoy, tengo un miedo irracional de dormir hasta que amanece. Siempre cierro todas las persianas, asegurándome de que no quede ni un solo espacio abierto. Y lo peor, las imágenes de los alienígenas grises ahora me aterrorizan. No puedo mirarlas sin sentirme enfermo. Antes no me afectaban en lo absoluto, pero ahora, solo verlos, incluso en caricaturas como las de South Park, me provoca ataques de pánico. Hace poco tuve un episodio extraño. Estaba en casa de mi novia. Ella se quedó despierta viendo Netflix en la sala, mientras yo me dormía en su habitación. Dejé la luz encendida. En algún momento de la noche, ella entró a apagarla. Apenas tocó el interruptor, me desperté gritando. ¡Aléjate de mí! ¡Déjame en paz! ¡No me toques! Dice que fue lo más aterrador que ha escuchado en su vida. Pero lo peor de todo es que segundos después, volví a dormirme como si nada hubiera pasado. Ella intentó despertarme, pero yo ya no reaccioné. ¿Qué me pasó realmente durante ese año? Mucha gente a la que le he contado esta historia dice lo mismo. Que fui abducido. Que intentaron llevarme varias veces. Que me convirtieron en un blanco difícil cuando empecé a escapar de las situaciones. Otros no tienen una explicación, pero coinciden en que algo pasó. Algo real. Y aunque no tengo memoria de haber sido llevado físicamente, las sensaciones, los sueños y el miedo siguen ahí. Tal vez nunca se fueron realmente. Tal vez simplemente están esperando el momento correcto para regresar. Era mi tercer año en la universidad cuando tuve una experiencia que nunca pude explicar. Primero, algunos detalles importantes. Vivía en un dormitorio compartido con una compañera. Para salir de mi habitación y llegar al pasillo o al baño, tenía que atravesar su cuarto. Ella era de sueño ligero, pero como yo no solía trasnochar, nunca fue un problema. También había notado algo curioso sobre mi cuerpo. No sanaba rápido. Si me picaba un mosquito, la marca duraba más de un mes. Y algo más. En las 2 ocasiones en que me sometieron a cirugía, desperté brevemente de la anestesia antes de lo previsto. Con esto en mente, hablemos de lo que ocurrió. Una noche, tuve un sueño,
Pero no fue cualquier sueño. No sé cómo describirlo, pero no se sintió como un sueño en absoluto. Me desperté, o al menos eso creí. Estaba acostada sobre una camilla inclinada en lo que parecía ser un hospital. No podía ver mucho más allá porque estaba de cara a la pared, pero escuchaba sonidos a mi alrededor. Las voces y los murmullos rebotaban en el espacio, creando un eco que sugería que estaba en una habitación muy grande. A mi izquierda y a mi derecha había filas de camillas vacías. Pero lo más extraño, al pie de mi camilla, justo a mi derecha, había dos figuras sentadas en un banco contra la pared. Una de ellas era un hombre con un traje oscuro. La otra, no sé qué era pequeña, y solo alcancé a ver sus manos. Una piel extraña, más oscura, con un tono grisáceo. Pero lo más perturbador es que hablaban entre sí como si fueran viejos amigos. Conversaban con entusiasmo, gesticulando como si se hubieran reencontrado después de años, y lo que más me desconcertó fue que hablaban un idioma que jamás había escuchado antes. No era alemán, ni ruso, ni mandarín. Yo no hablaba esas lenguas, pero al menos podía reconocerlas. Esto era algo completamente distinto. Lo único que sé es que el hombre de traje lo hablaba con fluidez. Ellos no parecían darse cuenta de que yo estaba despierta, y antes de que pudiera moverme o procesar lo que estaba pasando, me desmayé otra vez. A la mañana siguiente, me desperté sintiéndome extraña, pero lo primero que pensé fue, vaya, qué sueño tan raro. No le di mucha importancia, hasta que pasé junto a mi compañera de cuarto. Ella seguía acostada, pero me miró y preguntó con voz somnolienta, ¿a dónde fuiste anoche? Me detuve en seco. ¿Cómo que a dónde fui? Le dije que no había ido a ninguna parte, pero su pregunta me dejó inquieta. Seguí mi rutina y fui al baño a ducharme. Pero cuando terminé y me paré frente al espejo para maquillarme, lo vi. Dos cortes perfectos, paralelos, increíblemente delgados, cruzaban mi mejilla. No había sangre. En la superficie de las heridas había una capa de gel transparente y duro, algo que jamás había visto antes. Me acerqué más al espejo, con una sensación de desconcierto absoluto. Las heridas eran demasiado finas, más delgadas que un cabello humano, pero podía ver dentro de la piel. Era una incisión quirúrgica. Pero, ¿cómo? Me negué a aceptar lo imposible. Revisé mi almohada en busca de algo afilado. Una grapa, un clip, un alfiler. Algo que pudiera haberme hecho esos cortes mientras dormía. No encontré nada. Así que hice una prueba. Tomé una aguja de coser, una grapa y un clip. Los desinfecté con peróxido y probé a hacerme cortes similares en la piel. Ninguno coincidía. Cada uno dejaba una herida irregular, con bordes abiertos y sangraba de inmediato. Nada en mi dormitorio podía haberme hecho esas marcas. Me senté en mi cama, tratando de procesarlo todo. Pasé el día entero sintiendo mi mejilla, obsesionada con la perfección de los cortes. Pensé en tomar una foto, pero en 1996, las cámaras digitales eran un lujo que pocos tenían. Tendría que pedir prestada una cámara de 35 mm, revelar las fotos y luego... ¿Qué? ¿A quién se las mostraría? ¿A quién le diría que me desperté con dos incisiones quirúrgicas perfectas sin ninguna razón aparente? En esos días, hablar de algo así significaba volverse el loco del campus. Así que me quedé paralizada en mi cama, incapaz de decidir qué hacer. Y entonces, en la madrugada, me desperté otra vez. Me toqué la cara. Los cortes habían desaparecido. Ni una cicatriz. Ni una marca. Nada. Era como si nunca hubieran estado allí. Con el tiempo, dejé de pensar en lo ocurrido. Pero años después, cuando decidí hacerme un tratamiento dental,
Volví a recordar todo. Fui a 2 clínicas diferentes para obtener presupuestos. En ambas, me tomaron radiografías completas del rostro. En la primera, mientras observaba la imagen con el técnico, noté algo raro. Había una figura cuadrada sobre mis dientes, justo en el mismo lado donde habían aparecido aquellos cortes. Pregunté si la imagen estaba invertida, pero me dijeron que no. Señalé el cuadrado y pregunté, ¿qué es eso? El técnico apenas miró y respondió con indiferencia. Oh, solo una anomalía en la radiografía. Pensé que podía ser un error del equipo y no le di más vueltas, pero luego, en la segunda clínica, tomaron otra radiografía. Y ahí estaba otra vez, el mismo cuadrado. Esta vez, cuando pregunté, la técnica me miró por un momento y luego se inclinó hacia mí. Susurró, «Los vemos todo el tiempo». Mi piel se erizó. No supe qué responder. Después de eso, reflexioné sobre lo ocurrido. Si hay algo en mi rostro que no debería estar ahí, ¿quién lo puso? Pero lo más inquietante de todo es que nosotros hacemos esto con otras especies todo el tiempo. Marcamos a los animales, los cazamos, los sedamos, les insertamos chips para rastrearlos, sin su consentimiento. Tal vez lo que me pasó fue lo mismo. Pero si es así, fueron más cuidadosos de lo que nosotros somos con otras especies. No sentí dolor. No recuerdo haber sido lastimada. Si realmente fui marcada, lo hicieron con una tecnología que cerró mi piel en cuestión de horas. A veces me pregunto si el cuadrado en la radiografía sigue ahí. Cada vez que paso por un escáner de seguridad en un aeropuerto, intento ver si algo aparece en la pantalla, pero nunca noto nada. No sé qué pensar. Pero lo extraño es que estoy en paz con ello. Quizás solo sea ciencia. Nada malicioso. Pero desearía que al menos hubieran pedido mi consentimiento. Aunque supongo que es difícil pedir permiso, cuando ni siquiera se supone que existes.